Bienvenidos a este curso de Ética Empresarial. Para comenzar, veamos algunas ideas en torno a este aspecto de la ética. Primero, todo el mundo ve lo que aparenta ser. Pocos experimentan lo que realmente eres. El fin justifica los medios. El que quiere ser obedecido debe saber mandar. Estas ideas, que son ya ideas bastante clásicas, nos hacen dar cuenta que el ser humano tiene una capacidad de poder cambiar en sus acciones y su voluntad moverse a discreción personal. En este sentido, entonces, la ética profesional, a diferencia de la ética personal, va a movernos a nosotros a actuar o comportarnos según la propia profesión y lo que se espera de nuestra profesión en un ambiente específico, en un lugar específico o en una región específica. En este caso, vamos a hablar de la ética profesional ligado a la gerencia empresarial, a nuestro ser ejecutivo dentro de las organizaciones. De ahí es que entonces este curso cobra sentido porque nos hará entrar y reflexionar sobre cómo debe comportarse un ejecutivo, una gerencia en este ámbito empresarial, de tal manera que podamos saber que estamos actuando desde la manera justa, correcta y adecuada dentro de nuestra profesión. En este sentido, entonces, la ética nos habla sobre varios aspectos relacionados: lealtad, integridad, justicia, respeto, compromiso, vocación de servicio, inclusión. Todos estos aspectos al final son evocados por lo que nosotros llamamos ética. Pero bueno, ¿qué contenidos vamos a trabajar? Pues bueno, primero, ¿qué es la ética? ¿Qué estudia la ética como disciplina? ¿Qué es la ética empresarial? ¿Por qué estudiar ética empresarial? ¿Qué caracteriza la racionalidad ética? ¿Y qué caracteriza la práctica ética? ¿Y cómo afecta la ética en la dirección de las empresas? Esto trabajaremos en esta ocasión. Primero, ¿qué es la ética entonces? Vamos a decir que todos emitimos juicios éticos sobre ¿qué? Sobre personas. Los juicios vamos a decir que son aquellas maneras de juzgar la acción de otro ser humano relacionado a lo correcto o incorrecto, a lo justo o al injusto de esa acción en particular. Por ejemplo, es un sinvergüenza que se aprovechó de su puesto. Esta palabra sinvergüenza ya es un juicio ético que estamos haciendo sobre la acción de una persona. Esta acción vamos a decir que fue correcta o incorrecta, justa o injusta, en base a parámetros de comportamiento aceptados para esa profesión o para esa función o para esa organización. Veamos un segundo ejemplo. Es una persona maravillosa con la que da gusto trabajar. Estamos hablando de maravillosa en torno a lo que juzgamos de esa persona. Y decimos que esta palabra engloba un acto justo, un acto bueno, un acto correcto, un acto digno de ser imitado en esta empresa o en esta profesión en la que nos desempeñamos. O por ejemplo, tercer ejemplo, vamos a decir, el directivo es corrupto, o es honesto, o es déspota. Todos son juicios asociados a la ética. Y entonces esos juicios, como decíamos, se ven ligados en particular a la acción que estamos juzgando. Así que cuando decimos es una canallada despedirla porque no quiso acceder al acoso, estamos refiriéndonos a esa acción en particular. Así que los juicios éticos o en general la ética nos muestra cómo comportarnos o cómo actuar según nuestra profesión o condición. En este caso, la ética profesional hablará específicamente de cómo actuar o de cómo comportarnos según nuestra profesión, según lo correcto o lo justo dentro de nuestra profesión. ¿Y qué estudia la ética entonces? Bueno, la ética estudia en particular
las costumbres que se tienen en una región, en un grupo, en una organización. Entonces vamos a decir que estudia esos comportamientos acostumbrados como correctos, como buenos, como justos, como adecuados, y los, vamos a decir, los pone en conciencia de las demás personas. Es decir, los pone en la realidad de las demás personas como maneras de actuar imitables dentro de la organización. Así que vamos a decir que en este caso la ética nos dice que es el modo de actuar generalizado, como correcto o como bueno o como justo, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la ética se puede constituir como un estudio racional, práctico, de la conducta del ser humano. Lo que vamos a estudiar como objeto es la conducta humana. Y esta conducta humana la vamos a calificar de alguna manera como buena, como correcta, como justa. Entonces vamos a decir, en la ética empresarial vamos a calificar la conducta empresarial, la conducta individual de un funcionario empresarial, por ejemplo, un ejecutivo, una ejecutiva, una gerente, una directora, un director, un CEO. Vamos a calificar sus acciones como buenas o malas. Entonces la ética nos dice, bueno, todo gerente debe actuar de esta y esta manera para decir que sus acciones están siendo justas, siendo correctas, siendo éticas, ¿ok? Y evidentemente nos dice que lo que no actuemos de esa manera, entonces va a ser injusto, incorrecto o antiético incluso. ¿Qué es la ética empresarial? Entonces, la ética empresarial básicamente es el saber comportarse en una organización de personas al servicio de personas. Entonces, la ética empresarial nos va a evaluar, digamos, o nos va a mostrar dos ambientes donde debemos saber cómo comportarnos éticamente, correctamente, justamente. El primero es un ambiente interno. ¿Cómo comportarme yo, que formo parte de la organización, dentro de este ambiente interno, dentro de esta organización? Entonces, me dice a mí, según mi función, mi posición dentro de la organización, debo tener algunos comportamientos que se consideren adecuados. En este sentido, vamos a ver que a lo interno hay dos tipos de comportamiento. Los comportamientos generales, que vamos a decir son esos comportamientos que todo miembro de la organización va a seguir. Y van a haber otros comportamientos específicos que dependerá de la función que yo ejerza. Porque son situaciones donde solo me voy a ver involucrado si es que yo ejerzo cierta función. Y el segundo ambiente donde nosotros nos vamos a ver involucrados en la ética es en el ambiente externo, nuestros clientes externos, con nuestros proveedores, con toda la gente que es externa a la organización. Ahí nosotros también vamos a ver que hay modos de comportarnos que la organización considera correctas o justas. Cuando decimos acciones correctas o justas o comportamientos, nos referimos, por ejemplo, a acciones como yo voy a dar, por ejemplo, una mordida, es decir, yo voy a dar un dinero extra para ver si esto sale más rápido, ¿ok? Esa es una acción. Bueno, ¿esa acción es justa o no es justa? ¿Es correcta o no es correcta? Las organizaciones entonces van estableciendo parámetros para decir, primero, si eso es correcto o no correcto. Pero no solo la organización es la única que decide, la única que marca el ritmo de comportamientos. También la sociedad y la justicia también nos dictan. Por ejemplo, en una organización podría ser que la organización dijera esto sí es correcto. Por ejemplo, dar mordida, dar un soborno. Pero la justicia, es decir, el ámbito legal nacional o incluso internacional, podría decir, no, esto no es correcto y por tanto es ilegal. Así que ahí entramos ya en una discusión donde la manera en la que se soluciona siempre va a ser la autoridad más grande es la que tiene razón. Por tanto, la ley, en este caso, es la ley que es la autoridad, es la ley más grande, más amplia, más general, es la que va a tener razón. O sea que nos regimos en primer lugar por las leyes de Guatemala y después por
las normas de conducta internas de cada organización. Pero sin duda alguna, esperamos que todas estas tengan una sintonía, que nos muestran a nosotros cómo comportarnos. Así que, básicamente, ¿por qué estudiar la ética empresarial? ¿Por qué estudiar esta ética profesional? Porque vamos a ver que hay razones sobre la calidad humana que puede ser una ventaja competitiva. Primera razón en tercer orden, digamos. Es decir, el servicio al cliente lo vemos como una ventaja competitiva. El ser respetuoso con nuestros clientes, honestos con nuestros clientes, el crear, digamos, vínculos de empatía, de servicialidad. En ese sentido, vemos que en un tercer orden lo podemos ver como una ventaja competitiva. Pero también hay otra razón de un segundo orden que sería que la sociedad nos demanda esto. Nos demanda que seamos honestos, que seamos justos, que seamos correctos, tanto a lo individual dentro de la organización como la empresa. Así que vemos nosotros en muchas empresas, ¿ok?, que empiezan a ser demandadas por la sociedad, tanto de manera formal, legal, como de manera más informal, a que actúen correctamente. Incluso vemos que cuando una empresa se detecta que no actuó de manera honesta o justa, muchos clientes se separan de la empresa y ya no vuelven a comprar. Y bueno, habrá una razón de primer orden, que es una razón mucho más humana y general, que es que las empresas y las personas que están en las empresas, primero, son personas que merecen, entonces, un respeto y por tanto el mutuo respeto, el mutuo comportamiento correcto es necesario. Pero también servimos a personas. Nuestros clientes son seres humanos y por tanto nos damos cuenta que somos organizaciones humanas sirviendo a otros humanos. De tal manera que al actuar correctamente, el actuar de manera justa, digna, es necesario y vital para la organización. Ahora, entonces, es importante determinar qué comportamientos son los correctos, los adecuados. Y como hemos visto, podremos verlo desde la índole legal hasta la índole más interna, que es lo que la organización reconoce como un comportamiento adecuado, tanto a nivel general como a nivel de la función que yo ejerzo en este momento. Yo como CEO, yo como directora de recursos humanos o directora financiera, etcétera. En este sentido, ¿qué caracteriza la racionalidad de la ética? Bueno, va a considerarse dos aspectos. Primero, hay aspectos teóricos que nos dan a nosotros ya un criterio para analizar racionalmente el comportamiento. Por ejemplo, las leyes o las normas o los principios legales. ¿Ok? Ahora, hay también algunas prácticas como virtudes o hábitos o costumbres que dentro de las empresas también vamos a ver nosotros como parte de la cultura organizacional que reconoce en la práctica esas acciones como buenas, justas, correctas o lo contrario. Así que todas las acciones generalmente van a estar muy ligadas para su análisis racional entre los principios teóricos y los hábitos prácticos. De ahí es que nosotros vamos a poder juzgar el actuar de las personas. ¿Qué caracteriza la práctica ética? Bueno, hábitos estables, ¿ok? La operatividad, es decir, que se adquiere y se aprende con la práctica, que sea bueno, es decir, opera a favor de la perfección humana y que en el medio está siempre entre el defecto y el exceso. Entonces, la práctica ética es una virtud que hace que el ser humano se comporte siempre en un punto, vamos a decir en este caso medio, que nos permita generar esto que le hablábamos, que es el hábito estable, lo operativo, lo bueno, frente a cualquier acción. ¿Ok? Las acciones humanas son un modo de responder a lo que el entorno, a lo que el medio exige. Entonces, por ejemplo, frente a una situación donde se me está pidiendo que acepte un soborno, ¿qué hacer? Pues bueno, entonces allí es donde entra la ética. Ese qué hacer es la acción humana que va a tener que realizarse. Y esa acción
va a estar de repente en un punto medio entre el defecto, que sería la cobardía de aceptarlo porque me da miedo, o podría ser el exceso, que sería la temeridad, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser aceptarlo porque no me importan los riesgos. La, el punto medio puede ser la valentía, por ejemplo, en este caso. Entonces, la práctica ética nos mueve a nosotros a reflexionar constantemente cómo actuamos y si nuestras acciones realmente están siendo coherentes con la práctica que se espera de nosotros. En este sentido, vamos a ver que hay prácticas, hay, digamos, modos de comportamiento que la empresa deja establecidos, por ejemplo, en un código de ética, que nos permita ya definir los pasos. O, por ejemplo, en políticas también puede ser. Pero también vamos a ver que hay otras que no quedan por escrito y es necesario siempre estar en ese proceso de discernimiento constante. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que existirán algunas conductas que vamos a llamar obligatorias y unas conductas óptimas. Por ejemplo, las conductas obligatorias van a ser aquellas conductas que, de acuerdo a la ética de la empresa, constituyen un deber ineludible y deben cumplirse siempre y sin excepción. ¿Ok? Entonces, esto es obligatorio que se deba hacer. ¿Ok? Entonces, esto es necesario, es obligatorio. Vamos a ver, por ejemplo, que aparecen muchos códigos de ética que se dice esto se debe hacer así. También vamos a ver que dentro de la ética de las empresas aparecerán también conductas óptimas. Por ejemplo, son las que encarnan de forma excelente los ideales éticos de la empresa. Estos siempre deben ser buscados para perfeccionar al ser humano, a la organización y al conjunto de la sociedad. Es decir, son conductas que se esperaría que se hagan. Es decir, son esas conductas que serían ideales, donde nosotros queremos que siempre se pueda llegar a ellas. No siempre se logrará, pero no por eso, por no haber llegado a esta conducta óptima, siempre no significa que estaremos en una conducta completamente opuesta. A veces es nada más ese margen de decir, hasta ese punto deberíamos de llegar nosotros como empresa. Bueno, entonces, en esta primera semana hemos visto ya todos estos elementos de la ética profesional y qué implica y qué reflexiona. Pues bueno, para profundizar más en esto, vamos a trabajar en esta semana dos tareas que ustedes encontrarán también ya en los espacios disponibles en el portal. La primera tarea es leer el caso número 1 que se llama El dilema de la analista. Y van a responder las preguntas que a continuación ustedes encuentran acá. Estas preguntas son: ¿cuál es el dilema ético en el que se encuentra la analista? Si usted estuviera en esa situación, ¿qué haría? ¿Cuáles son sus conclusiones y aprendizajes de este caso? A partir de esto, entonces ustedes responden en un archivo PDF y lo pueden subir ustedes al portal en el espacio que está dentro de esta primera semana. La segunda tarea va a ser leer el documento de lectura número 1, que se llama Convertir la gestión en una profesión. Y van a responder el cuestionario online número 1 que aparece en el portal. Este cuestionario es automático, es un cuestionario de opción múltiple, donde ustedes van a encontrar la pregunta que les aparece y ustedes van respondiendo. Es muy importante considerar que solo tienen una oportunidad para realizarlo. Cuando lo empiecen a realizar, vayan respondiendo con calma, una pregunta a la vez. Tomen en cuenta que el cuestionario les indica que hay un tiempo para poder realizarlo. Así que es muy importante que lo vayan haciendo. Automáticamente al final les entregará la nota que han obtenido de este cuestionario. Muy importante, este cuestionario solamente trae preguntas de la lectura número 1, convertir la gestión en una profesión. Al final, tomen muy en cuenta que la fecha límite para realizar estas dos tareas será el domingo 16 de mayo a las 23:55 horas. Sin más, yo les agradezco mucho esta presentación, los documentos de lectura, todo está en el portal, así que mucho ánimo y vamos a comenzar ya nuestro curso la primera semana.